Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General de Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. El tema que tocaremos el día de hoy es el denominado la evolución del deporte a partir de las ciencias aplicadas a este mismo. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el licenciado Emanuel Novas, experto en entrenamiento y acondicionamiento físico, así como en metodología del deporte y docente destacado de nuestro Centro de Estudios del Deporte. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Jaime? ¿Cómo se encuentra todo nuestro público? Pues muy feliz de estar con todos ustedes una vez más en este programa de las ciencias del deporte para poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias y todo lo relacionado con las ciencias del deporte. Excelente. Pues, muy al contrario, muchas gracias a Manuel por acompañarnos y distraer un poco de tu tiempo para platicarnos sobre el tema. Bien, y fieles a nuestra costumbre, me voy a permitir, a manera de introducción, comentar algunos aspectos, de nuestro tema para contextualizar. Las ciencias aplicadas ayudan al deporte de diversas maneras, desde mejorar el rendimiento de los atletas hasta optimizar los procesos de entrenamiento y prevención de lesiones, a través de la investigación, la tecnología y la aplicación de conocimientos. Las ciencias aplicadas proporcionan herramientas y estrategias para el desarrollo deportivo. El estudio del movimiento humano permite identificar técnicas para ser más eficiente y reducir el riesgo de lesiones. La aplicación de conocimientos nutricionales ayuda a optimizar el rendimiento y la recuperación de los atletas, en tanto que el estudio de la mente humana en el deporte ayuda a mejorar el rendimiento, la motivación y el manejo del estrés, y el uso de dispositivos como relojes inteligentes y aplicaciones de seguimiento de fitness permite monitorear el rendimiento en tiempo real y analizar datos, etcétera. Por su parte, las ciencias aplicadas ayudan a diseñar planes de entrenamiento personalizados, adaptados a las necesidades de cada atleta, la aplicación de conocimientos científicos en fisioterapia, medicina de deporte, rehabilitación, que ayuda a prevenir y tratar lesiones. La aplicación de conocimientos en gestión deportiva ayuda a optimizar la organización y el desarrollo de eventos y programas deportivos, en fin. En resumen, las ciencias aplicadas son una herramienta fundamental para el desarrollo deportivo, prevenir lesiones, optimizar el entrenamiento y promover la salud de los atletas. Y pues bien, sin más preámbulo, los dejo con Emanuel para que continuemos con la plática. Adelante, Emanuel. Muchas gracias, Jaime. Pues bien, así como lo mencionas, las ciencias aplicadas al deporte han ayudado a mejorar en todos los rubros que se involucran en esta manifestación de la competición. ¿Por qué? Tenemos que tener muy claro, y justamente esta parte, que el poder generar una lógica de entrenamiento a través de la observación a lo largo de la historia, si lo hemos podido ir observando, se genera un corpus de conocimientos muy amplios. ¿Por qué son importantes las ciencias aplicadas en el deporte? Bueno, porque a lo largo de la historia de la cultura física y el deporte moderno, hay un gran conjunto de conocimientos recabados para generar un desarrollo físico para un ser humano. Esto sería unas metodologías de entrenamiento. ¿Cuándo surgen las metodologías? Cuando el ser humano empieza a desarrollar la escritura y a poder guardar o alguna evidencia que se pueda transmitir. Por ejemplo, el más antiguo que tenemos conocido hasta la fecha es el texto Kikuli, que pertenece a la cultura mesopotámica, donde ellos crearon el primer manual de entrenamiento de caballos de carreras, de carrozas. Entonces, están en estas tablillas de arcilla que van describiendo paso a paso cómo cuidar y entrenar a estos caballos y se reconoce que es el primer manual metodológico para el entrenamiento de una práctica deportiva, recreativa, ¿no? Pero también familiarizada con los métodos de entrenamiento bélicos. ¿Por qué? Porque en la historia, en la antigüedad, las culturas tenían este objetivo no solamente de subsistir, sino también de expandirse.
Entonces, evidentemente, una acción, pese a que se hayan vuelto sedentarios gracias a la agricultura, era el obtener nuevos territorios y crecimiento para esos gobiernos o esos imperios. Entonces, tenemos ejemplos metodológicos de entrenamiento de los, por ejemplo, egipcios, cómo se debía practicar el esgrima, la natación, cómo estaba dentro de la cultura física. Entonces, ahí tenemos un acumulado por los siglos que se fue generando. Ejemplo, los chinos, dentro de la cultura, un símbolo muy importante para ellos es el tiro con arco. Entonces, ya para el siglo II antes de Cristo tenían cerca de 11 manuales de tiro con arco. Entonces, hay que dimensionar que hace 2000 años atrás y 2 siglos todavía más, que a 2200 años atrás, no existía la tecnología para generar impresiones, replicar contenidos. Entonces ahora dimensionen en caracteres de su lenguaje chino hacer 11 manuales sobre tiro con arco, ¿m? Porque esto era importante para ellos. Este es un corpus de información que vamos recopilando y todo va surgiendo a partir de qué? De la observación, la incipiente experimentación y la reproducción para la obtención de resultados similares. Entonces, no es que digamos que la ciencia era necesaria para que el deporte creciera, sino ya había este acumulado de corpus, lo menciona muchas veces también el profesor René Vargas, sobre los tetras de los griegos y otros especialistas que los han citado, que eran los 4 días de entrenamiento donde hacían diferentes intensidades de trabajo, y si ustedes observan una descripción de un tetra, es como una onda que nosotros entendemos dentro de la planificación deportiva para distribuir la carga de trabajo. Entonces, estamos hablando de hace 2000 años atrás, 2200 años atrás, que estos conocimientos se fueron asentando. Entonces, el primer proceso dentro de todo eh, estipulación de conocimiento moderno es analizar dentro de los anales de la historia este corpus de las ciencias, o más bien de conocimientos, de los fenómenos que ellos fueron observando, replicando y escribiendo el cómo podían hacerlo. Conforme avanzamos en la historia de la misma humanidad, van surgiendo nuevos conocimientos y, ojo, en un momento de la historia, el que la tecnología empiece a surgir, empieza también a promover nuevos descubrimientos en el campo de la ciencia, porque no se podían atravesar ciertas barreras si no teníamos cierta instrumentalización que nos permitiera tener un conocimiento más pleno de nuestra realidad. Por ejemplo, el telescopio y el microscopio, que nos abrieron el horizonte a conocer el universo, el macrouniverso fuera de nosotros y el microuniverso que está hacia adentro de nosotros, al conocer las ciencias que empezaron a surgir como la bacteriología, el estudio de la virología, después las ciencias de la salud pública, que se empezó a fomentar ya a finales del siglo XIX, ¿no? Porque se empezaron a dar cuenta en varias ciudades europeas que la salud pública también era algo importante, un tema a tratar. No existía como tal la salud pública, existía la cultura higiénica y eso dependía de cada grupo cultural, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber estos cambios y las ciencias empiezan a dividirse y a especializarse, porque, ejemplo, ¿no? Charles Lyell, padre de la geología, él no era un geólogo, él era un naturalista, como Crasat, como Buffon, como Humboldt, donde conocían de varias ciencias, pero se empezaron a especializar en una, ¿no? Darwin, como tal, tampoco era biólogo. Darwin se le considera el padre de la biología porque fue empezándose a especializar en los procesos evolutivos y en las especies, ¿no? La primera división de los organismos vivos es la clasificación aristotélica, y Aristóteles era un filósofo, pero era una forma de dar una explicación, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el conocimiento humano y las ciencias, a raíz de también el avance de la tecnología, se van especializando, esto empieza a abrirnos a nosotros posibilidades, porque ahora volvemos a pasar la película de estos conocimientos, pero tamizado por otro tipo de mallas. Hagan de cuenta que los que saben de construcción, pues saben que podemos ir tamizando una diferente conjunto de mezcla de arenas y gravas,
y dependiendo el ancho de la rejilla, es lo que vamos a ir obteniendo en cada nivel. Pero es lo mismo que teníamos en ese costal contenido. Entonces, el conocimiento adquirido, ese corpus de conocimiento adquirido a lo largo de los siglos, las ciencias nos van a ayudar a hacer tamices cada vez más finos. Mientras más especializada sea la ciencia, más fino va a ser la comprensión de todo ese proceso. Oye, Entonces, perdón, dime, perdón, dime. Manuel, ahorita que estás comentando esta partecita de construcción en la historia, precisamente y cómo se va involucrando el conocimiento, las ciencias. Ahora lo que estamos muy relacionados en esa construcción que nos está tocando a nosotros, y me parece que es histórico, la cuestión también de la perspectiva de género, ¿no? Todo Justamente eso porque ahorita nos está tocando cómo se está construyendo, y lo comento por lo que toca a ¿cómo se llama? A las mujeres trans o a los hombres trans en las competencias deportivas, cómo clasificarlos, si es que se pudiera clasificar, y vemos que ya en muchos deportes se han enfrentado a ciertas situaciones para esos efectos, ¿no? así es, porque si nosotros prestamos atención, ¿no? Y como bien lo expone luego en los cursos, en las charlas que hemos tenido con el profesor, con el maestro Otto, Ujú. la sociología no es algo que se haya considerado desde temprano como una ciencia para analizar el fenómeno deportivo, pero cuando la sociología también empezó a abarcar más espacios y a notarse que tenía que haber un análisis no solamente científico desde las ciencias duras y biológicas para el deporte, sino también su rol dentro de la sociedad, pues claro que ese se vuelve otro tamiz a través del cual todo lo que ha ido ocurriendo lo podemos analizar. Y como bien mencionas ahorita, todas estas cuestiones de la cuestión de género, de estos cambios sociales, de estas visiones sociales, se confrontan al deporte. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo dentro de la historia de la humanidad que ha tenido acceso ya a diversos conocimientos estructurados. No es lo mismo hace 1000 años, hace 2000 años, es más, no es lo mismo hace 100 años atrás que 100 años ahorita, porque por ese gran crecimiento de la tecnología que empuja las ciencias y también de esa especialización de las ciencias, es que tenemos este gran avance en el deporte, porque si hacemos cuentas de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, es cuando las ciencias empiezan a trabajar más fuertemente con el deporte y a tener el deporte un crecimiento exponencial en aproximarse a mejorar el rendimiento, la ruptura de récords, el disminuir los grados de lesiones, y ahora sí ya se empieza a hablar en este nuevo siglo sobre mejoras biológicas, genéticas, que pueden hacer que el atleta sea aún más eh, dinámico, más fuerte, más potente, si así lo queremos decir, para poder llegar a romper ciertas marcas. O sea, marcas que hoy vemos cada vez más cerca romper el maratón en una competencia como tal, porque ya según la prueba que se hizo con el Kipchoge a través de patrocinio junto con Nike, logró bajar de las 2 horas el maratón, pero digamos que verlo así en una prueba de nivel mundial, llámese Olimpiada o Mundial, o alguno del circuito de los maratones importantes a lo largo del mundo, ya cada vez estamos más cerca de romper esa barrera. Ese tiempo se ha ido reduciendo, y eso nos habla de la intervención de las ciencias aplicadas en el deporte, ¿no? Entonces, es importante que entendamos primero esta etapa de acumulación de conocimiento. Teníamos muchísimo conocimiento acumulado metodológico, pero no estaba todavía tamizado y estructurado de una forma que nos permitiera ser todavía más analíticos y científicos. Entonces, cuando la tecnología empuja a la ciencia, viene este segundo momento, que es el de aprender a replicar, ¿sí? Es decir, primero analizo el fenómeno, después trato de replicar el fenómeno, ¿sí? Entonces vamos en la parte de replicar el fenómeno. ¿Qué es lo que empieza a surgir? A partir del siglo XX, a inicios, empiezan los estudios sobre metodologías y fisiología aplicado al deporte para empezar a qué? A replicar resultados que de repente vemos con un atleta, qué es lo que debemos hacer, bajo qué condiciones y qué parámetros para replicarlo no solo en uno, sino en otros.
Y ahí es donde se empieza a analizar y empieza a surgir la fisiología del deporte, la biomecánica deportiva, sobre todo la fisiología que empieza a generar esta parte importante que, quitando la primera mitad del siglo XX, donde están las dos guerras mundiales, si nos enfocamos al segundo bloque, que es del 50 en adelante, que ya hay un constructo más fuerte y una mejor establecido, una metodología, donde ahí aparece Matveyev con su modelo de planificación, donde ya conjunta conocimientos fisiológicos, metodológicos, analíticos, de trabajo para replicar este, justamente estos resultados en diversos atletas y tener ciertos parámetros de referencia. Con ese marco inicial de referencia sumamente importante es que ahora las ciencias que ya existían más específicamente empiezan a medir parámetros a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a nivel biomecánico, ¿sí? Que ya, por ejemplo, a últimas fechas, estoy hablando de unos 40 años a la fecha, 30 años a la fecha, también empieza a surgir la parte no solo psicológica, con más fuerza, porque ya existía, pero con más fuerza, sino también ya empezamos a hablar de neurociencias y los procesos neuronales. Si se dan cuenta, es lógico, ¿no? Primero la ciencia avanza, tuvimos un gran análisis, o más bien un gran proceso neuronal, en cuanto a la medicina pura, que empieza a haber avances en neurología, tratamientos médicos, tratamientos clínicos, análisis para información, etcétera. Y después eso mismo se toma y ahora se pone en el deporte. Y ahora empieza a ser especializado en deporte, toma de decisiones, velocidad de reacción, trabajo de todo este sistema dentro de los procesos del entrenamiento, si hay agotamiento, no hay agotamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ver que en esta segunda mitad del siglo XX, replicar es lo importante, ¿sí? Y va de la mano el replicar con el tercer momento de una adquisición de conocimiento, que es prever, ¿sí? Nosotros hemos llegado a la cúspide del conocimiento ya después de observar, replicar y prevenir o prever. Un ejemplo muy simple, ¿no? Con el paso de los años y de la observación, fuimos capaces de prever las estaciones del año, las temperaturas climáticas, o sea, no estábamos de mucha tecnología. La tecnología, ¿qué es lo que ha hecho? Hacerlo más preciso, más profundo, ¿sí? Pero se podía, y tan es así que, por ejemplo, Mesoamérica es un gran ejemplo con sus grandes culturas de cómo manejaban la astronomía, y esto les servía para predecir con gran exactitud los fenómenos naturales. Sin embargo, no podían profundizar en la explicación de estos fenómenos naturales, que ahí es donde entra la tecnología y la ciencia, porque claro, veían y podían prever, ¿no? Llegando a este proceso de un eclipse, Ujú. pero no sabían a ciencia cierta explicar de fondo en qué consistía un eclipse, pero porque no tenían la tecnología suficiente en su época para hacerlo. Entonces en el deporte ha sido igual. Conforme empezó a avanzar las ciencias, esta prevención se fue haciendo todavía más específica, más valiosa y mucho más depurada y más detallada. Es lo que muchas veces comparto con alumnos y con compañeros. El tema hoy en día del alto rendimiento en el deporte es el hilado fino, ¿sí? Porque ya mucha información, también gracias a las tecnologías de la comunicación, está a la mano de muchas personas y podemos tener una gran noción de conocimiento. Aquí podemos decir que la extensión de conocimiento es amplia, pero Claro. lo importante es profundizar en ese conocimiento, que es lo que te va a dar el trabajo fino. Entonces, un ejemplo que podemos tener donde la tecnología empieza a empujar al deporte es con los instrumentos con los cuales están involucrados. El calzado, los trajes, la ropa, los instrumentos que utiliza el cuerpo humano van potenciando el rendimiento. Por ejemplo, el tipo de suela que un corredor tiene debe tener un grosor específico y una medida específica porque ya hay tecnologías que los han hecho tan delgados, tan elásticos, que potencian el movimiento de la flexión y extensión del tobillo. Y eso, en la mecánica aplicada, mejora la respuesta entre zancada y zancada con una mínima pérdida de fuerza, o sea, hay más eficiencia de carrera y funcionan como un resorte. Entonces, esa economía de carrera con esa eficiencia de movimiento pueden generar
una mejora en el rendimiento. Y entonces ahí ya estaríamos hablando que en algún punto también en el profesor Lord Vargas lo ha mencionado, se conoce como dopaje tecnológico, ¿no? Pero ahí estamos viendo ya una especialización. En su momento, en la época de Ian Thorpe y después de él, se habrán dado cuenta los que siguen mucho las Olimpiadas, pero tal vez no están tan adentrados en el deporte, pero los de natación estoy seguro que sí, que de repente se prohibieron estos trajes completos para nadar. Ujú. Acuérdense que hubo una Sí. época a inicios de los 2000 en que traían traje completo como de buzo, muy ajustado, y con eso nadaban. Y entonces se empezaron a dar cuenta que hasta que en un campeonato mundial se rompieron creo que 14 récords mundiales, o sea, algo así inaudito, y Ujú. dijeron, ¿por qué de repente todos empiezan a romper y a romper? Y empezó a aumentar el número de personas que usaba esos trajes completos. La empresa que había diseñado esos trajes para natación se había basado, fíjense, hay una interrelación, porque ojo, ahí es otra cuestión dentro de las ciencias del deporte y las ciencias dentro de la humanidad. Primero llegamos a una especialización donde vimos que cada uno se podía especializar en algo muy particular y después empezamos a ver que eso eran como puntos en una telaraña, o sea, puntos de convergencia. ¿Por qué? Porque ya empezábamos a ver que todas las ciencias también a ese grado de especialidad podían seguir estando correlacionadas y que requeríamos del apoyo de otros especialistas para seguir en nuestro proceso de profundización, ¿no? Entonces, en esta de tecnología, por ejemplo, se basaron en el análisis de la estructura biológica de la piel del tiburón y la particularidad de los escualos es que las escamas no son planas como las de los peces, sino que son cónicas y todas están alineadas de tal manera que evitan turbulencias al desplazarse por el agua, lo cual generaría resistencia, y el agua fluye a través de ellos, eso es lo que les permite tener esa gran velocidad de desplazamiento dentro del agua. Entonces, esta empresa lo replicó en trajes de baño, y ¿qué creen que pasa con un nadador que se pone uno de esos trajes? Pues nada más rápido. No. Entonces, a partir de ese análisis, dijeron, quedan prohibidos esos trajes de baño porque se tiene que fomentar que la competencia sea equitativa, ¿no? Y la idea también dentro del deporte es llevar al máximo las capacidades físicas del ser humano, ¿no? Entonces, las ciencias han ido empujando a que el ser humano empiece a tener este potencial genético ya más desarrollado. Y la pregunta hoy en día, y creo que lo planteamos también con la plática que tuvimos aquí en las ciencias del deporte hace un tiempo con el maestro Otto, más bien ahora la pregunta es, ¿hasta dónde está el límite humano? ¿Y en qué momento tendremos que echar mano de la tecnología para empezar a ser unos híbridos del ser humano? ¿No? O sea, ¿hasta dónde realmente nuestro cuerpo y nuestra genética va a dar? Porque, ojo, debemos de entender que también la ciencia nos ayuda a entender fenómenos. Todos los atletas que vemos competir en el más alto nivel con los más altos estándares de calidad que siempre ganan, son un porcentaje pequeño de toda la población mundial. Todos podemos hacer ejercicio, pero no todos tal vez podamos rendir al más alto nivel, porque ya tenemos una genética que nos determina, ¿sí? Claro. Entonces, la genética, por ejemplo, ahí nos ayuda a dimensionar y a entender que estas personas, todos los atletas dentro del grupo del deporte, aunque haya unos élite por sobre encima de estos, por ejemplo, habrá alguien que compita en carreras 100, 200 metros planos o 400 y relevos. Y esta persona de este equipo está dentro de los 50 mejores del mundo, para ser más específicos en el top 10, ¿no? Es el Ujú. sexto lugar. Pero los que están en el top 3 tienen una porción así genética que los hace estar arriba, ¿no? Entonces ahí es donde las ciencias nos empiezan a ayudar en este diferencial para saber qué tanto avance hemos tenido y hasta Claro. dónde vamos a topar con pared, ¿no? Ujú. Oye, Manuel, cuando hablabas de la fisiología en el deporte, entonces, digo, como un ejemplo, en un momento dado estamos hablando de dos conceptos que estaban separados y hubo
con el transcurso de la experiencia y del propio conocimiento de un área con la otra, que fueron vinculando o lo fueron vinculando quienes tenían conocimiento de uno y del otro, ¿no? Ujú. Así es, Y el porque interés. muchos, el interés, ahí el ejemplo, por ejemplo, viene de Archie Van Vivian Hill, que fue el que dio el nombre a este proceso de VO2 max, de, bueno, más bien a esta capacidad de consumo de oxígeno máximo, porque él le Ujú, interesaba saber cómo funcionaba el cuerpo humano y también le gustaba hacer ejercicio, ¿no? Otro ujú, ejemplo que no necesariamente es de fisiología, pero que también habla de la introducción, ejemplo, de la estadística y las matemáticas en el deporte profesional, ¿sí? ¿Vieron la película que narra este suceso de Moneyball de este Brad Pitt? Que él ajá, empieza a escoger ayudado de un economista, no sé si habría sido economista o estadista, ujú, para ver a quién elegir. Y ese es un ejemplo muy claro y muy a la mano de cómo justamente los entrenadores elegían a ojo por experiencia, porque pues evidentemente así ha sido la gran parte de la historia de la humanidad. Ven ciertas cualidades, ven ciertas características, las buscan en los otros para reproducirlas y esperan que dé resultado. Pero gracias a la ciencia de la estadística y la matemática, podemos a ciertos datos asignarles un valor y a través de un análisis estadístico fidedigno poder saber si es real o no. Aquí ya no se involucran los sentimientos o la percepción subjetiva tanto del entrenador, el preparador o del mismo atleta. Ya ayuda a que haya datos duros y puros para poder hacer mejores elecciones dentro de el ámbito deportivo. Y claro. con en la película, ¿no? Por ejemplo, se ve cómo con esas elecciones estadísticas llegaron a la final, ¿no? Entonces, no la ganaron, pero llegaron a la final. Y eso fue un proceso que otros equipos empezaron a replicar. Ahora ya se formó, por ejemplo, en fútbol. Aquí en México se menciona mucho, pero lo tienen en todos los países, que le llaman inteligencia deportiva, que es toda un área estadística que se enfoca justamente en eso, en recabar datos y analizarlos para poder tener una mejor toma de decisiones a la hora de que de generar fichajes, de buscar talentos, de incluso eso se empieza a utilizar ya en los modelos de planificación para poder diseñar mejor las sesiones de entrenamiento con base a frecuencia de gestos motores, el tiempo en el que se llevó a cabo, replicar los tiempos de trabajo, ¿sí? Entonces la estadística ahora es muy importante en todo este proceso, ¿sí? Si nosotros no estamos atentos a cómo es nuestro contexto, o más bien, si estamos atentos a nuestro contexto, vamos a empezar a ver cómo, mientras haya un empuje científico, en un desfase, antes era un desfase tal vez de 5 o 6 años, ya cada vez es menos. Lo que ves Ujú, este año en la ciencia, tal vez en 2 o 3 años, ya lo estás viendo aplicado al deporte, ¿sí? Para los que les gusta el fútbol, han notado que ahora muchos futbolistas, cuando se llegan a quitar la playera, porque eso también ya está sancionado en los partidos, traen un chalequito como sí, tipo top negro y atrás traen un sensor ujú, exacto para que midan cuánto tiempo pasan en el campo, cuáles son las zonas que tienen más presencia en el campo, cuántos kilómetros recorrieron. Y entonces esto me puede ayudar a sacar estadísticas y mostrarlas al entrenador para saber si está entendiendo las instrucciones que se le da y está flotando o está presente en el área que se le dijo, si está recorriendo el número de kilómetros promedio que debe o si ha tenido un bajón de kilómetros, lo cual a mí me puede hablar ahí ya de una sobrecarga de trabajo. Y esta claro. información la cruzo con otros análisis bioquímicos y biomédicos para decir sí, si está fatigado. Entonces, observen cómo las ciencias empiezan a aportar y entonces yo puedo hacer de mi atleta un mejor atleta y cuidarlo mejor, porque aparte del deporte amateur de alto nivel, que es el olímpico, que en el deporte profesional también es una empresa. Entonces, Ujú, el atleta se vuelve también un activo y tú tienes que cuidar de tu activo lo mejor posible. Entonces,
esa ciencia es muy importante. Y justo para esta plática había leído algunos artículos y algunas cuestiones y me encontré el ejemplo de que Lionel Messi es muy propenso a tener lesiones y tenía una lesión muy recurrente de isquiotibiales, ¿no? Entonces, cuando recuerden que él debutó con Frank Rijkaard en esa Ajá, época, cuando sale Rijkaard y llega Guardiola, Messi traía arrastrando estos temas de lesiones y habían hecho el análisis, fíjense bien, de, de 3 temporadas que estuvo con Rijkaard, casi se había perdido una temporada, o sea, en el equivalente de partidos, en lesiones. Por lesiones casi se había perdido una temporada, ¿sí? Que eran cerca de 49, 50 partidos, si juegan una vez por semana sin considerar los otros, ujú, que creo que hay 53 partidos que juegan, más o menos, 54 aproximadamente, se lesionó. Entonces, una tercera parte de 3 años, 3 temporadas es mucho. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llega Pep Guardiola, sí. trae el equipo médico con el que él trabajaba y se sacó la estadística y durante 4 años que duró la era Guardiola, Lionel Messi solamente se perdió 2 partidos por sobrecarga muscular, no más. Entonces, ¿qué va de perderte 50 y tantos partidos en 3 años a perderte dos en 4? Y entonces Una es gran una enorme diferencia. diferencia, exacto. ¿Qué estamos viendo ahí? La aplicación de diferentes ciencias en torno a un atleta, porque primero que nada fue la estadística, después fue el análisis médico, después fue el análisis nutricional, porque ojo, se le preguntó al doctor en jefe que en qué había, el que trajo Guardiola, en qué había cambiado Messi, y él se limitó a decir, pues solamente la alimentación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no se alimentaba muy bien, y si observan la historia de Guardiola, Guardiola es muy exigente con la nutrición. Entonces empezó a cambiar los nutrientes y la comida que recibía Messi, así como el entrenamiento, porque había muchos comentarios en este artículo de varios periodistas de su época que decían que con Guardiola Messi se había puesto muy fuerte incluso del tren superior. Entonces significa que hubo una reestructuración de equilibrio muscular a través de un análisis biomecánico, de una antropometría, un análisis fisiológicos de diversos tipos para establecer los patrones, análisis nutricionales, y entonces este cruce de varias ciencias a través del médico, nutricional, preparación física y la técnica táctica de Guardiola hicieron que Messi solamente se perdiera 2 partidos por sobrecarga, y la sobrecarga sí tiene que aparecer en algún punto. ¿Por qué? Pues porque juegan una cantidad de juegos impresionante, ¿no? Más los entrenamientos, más etcétera, etcétera. O sea, eso es esperado y puede estar dentro del rango manejable. Pero ese es un muy buen ejemplo que había leído para mostrar cómo las ciencias aplicadas en el deporte llevan a una mejora brutal del rendimiento en el atleta. Se va Guardiola y se va en equipo médico y de repente Messi empieza a recaer otra vez en lesiones. ¿Qué es lo que hace Messi hacia el final de sus etapas con el Barcelona? Y para evitar lesionarse, busca un entrenador personal, que es lo mismo que hace Cristiano Ronaldo. Además de entrenar con el Madrid, Ujú, él busca preparador personal, nutriólogo, para llevar toda esta forma tan importante, tan fina, y que tenga muchas menos lesiones, mucho menos esfuerzo. Y es que el deporte se vuelve como esta vitrina para ver los alcances de las ciencias en condiciones extremas, porque un atleta siempre está expuesto a las condiciones más elevadas. claro. Y yo recuerdo que cuando Cristiano Ronaldo llegó a la Juve y le hicieron todos los exámenes médicos, estaban sorprendidos porque a pesar de que él tenía los 30 años casi, o 30, sí, 30 años, 29, 30, Cristiano tenía el cuerpo o el performance de un joven de 21 o 22 años. Entonces, imaginen el trabajo de fondo, no solamente en la disciplina del atleta, que es fundamental, sino en la fineza de trabajar para prescribir los ejercicios, la alimentación, la recuperación idóneas para el sujeto, y que el cuerpo haya tenido un desgaste mínimo con una excelente recuperación, que cuando buscas la edad biológica, no la cronológica, el cuerpo te arroja que tiene los estándares de alguien de 22 años, ¿no? Entonces, ese es el grado al que las ciencias aplicadas en el deporte nos han llevado. Claro. Oye, Manuel, y también la parte psicológica, ¿no?
muy importante. Justamente ya los últimos 20 años de este nuevo milenio y con más fuerza los últimos 10, la parte psicológica empieza a tomar una preponderancia, no porque desplace a las otras, sino nuevamente, lo que pasa es que las otras ya han tenido unos empujes y una tecnología que ahora parece que no les hacen mucho. Lo que pasa es que ahora ya estamos tan adentro que hay que ir hilando más fino, ¿sí? Sí, Y la psicología ha tenido este empuje donde ya se empieza a ver cómo es de importante el entrenamiento mental con técnicas adecuadas, con trabajo adecuado a lo largo de toda la preparación para que el atleta tenga una mejor asimilación de la carga de trabajo y sobre todo un mejor desempeño en la competición. Lo que pasa es que como seres humanos desestimamos lo que no vemos. Eso es normal, ¿sí? Porque nosotros, nuestros ojos perciben lo material, pero ¿cómo podemos explicar lo abstracto o lo inmaterial? Entonces, esa es la razón por la que a la psicología le tomó tiempo tomar fuerza, pero de que es una ciencia bien estructurada, es una ciencia. El debate hoy en día no es si es ciencia o no, el debate hoy en día sobre la psicología es a qué área pertenecerá, si a las biológicas o a las sociales, ¿no? Que eso también es importante, pero la psicología como tal es una ciencia que nos aporta mucho para comprender, o más bien para ayudar a que el atleta comprenda su interior y su exterior, y que su interior no perturbe el desempeño con el exterior, porque ojo, toda carga externa, que también mi cerebro lo puede asimilar en el entendimiento del medio, genera una carga interna, que es decir, cambia nuestros estados anímicos y esto se refleja en concentraciones hormonales, en concentraciones de estresores, de adrenalina. Entonces, si yo puedo controlar esto y entenderlo y controlo mi entorno, entonces mis marcadores internos y mi carga interna va a disminuir o se va a elevar. Y claro. tener control sobre de eso es una enorme ventaja, porque mientras no somos conscientes de ello, somos presa de los cambios que puede hacer de manera inconsciente e involuntaria nuestro cerebro. Por eso es que la psicología del deporte también es una de las ciencias que ha tenido un gran boom, apoyada de los procesos de las neurociencias, es decir, el estudio más a fondo y detallado del cerebro y todos sus procesos empujan y mejoran el trabajo de la psicología deportiva. Bien, oye, Manuel, ya para ir cerrando, por último y englobando, porque, bueno, por el tiempo, no porque, no sea, más bien, no es porque sea menos importante, pero las demás ciencias y áreas del conocimiento, como son, las sociales, eh, por decir derecho, sociología, historia, en fin, todas estas otras ciencias o áreas de conocimiento relacionadas con el deporte, pues también abonan, ¿no? Ah, claro, y mucho, porque nuevamente, o sea, si vemos hacia atrás, hagan de cuenta que el deporte es como una fruta y poder ir adentrando, no es irle quitando la capa de la cáscara, la capa de la fibra, ¿no? Entonces, nosotros vemos todo como una parte global, pero conforme las ciencias se fueron especializando, ahora vemos el deporte y le podemos ir dando vuelta e ir quitando ciertas capas desde la perspectiva de esas ciencias. Entonces, las ciencias sociales, el derecho, incluso la geografía, Ujú. tienen que ver con el deporte y su manifestación. Y entonces, estas ciencias aportan en el sentido humano. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, todo se veía desde el punto de vista del humanismo y el humanismo sabemos que engloba muchas cosas, pero conforme estas ciencias se han especializado, pues ya podemos tener un análisis mucho más prudente. ¿Por qué? Porque al haber estas ciencias que ya han avanzado mucho, el deporte, al ser una actividad humana dentro de la cultura establecida, de la sociedad establecida y dentro de un país, un gobierno, una nación, se tiene que ver regulada por estas mismas y permeada por estas mismas, ¿no? Entonces, ya no basta con tener la intención de, vamos a ser una competencia y nos vamos todos juntos y llegamos a este país a competir. No, ahora hay cuestiones gubernamentales, cuestiones jurídicas que son importantes, ¿no? Porque aquí empezamos con un punto. A ver, ¿qué es justo para ti? ¿Qué es justo para mí? ¿Bajo qué contexto hay justicia? Necesitamos un órgano y necesitamos una ciencia que nos diga universalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando
con lo del caso de León ante la Ujú. FIFA, que es que tuvieron que recurrir al TAS y en lo que dice el TAS es inapelable porque, a ver, FIFA dice que hay multipropiedad y Pachuca dice que no. FIFA dice que, por ejemplo, más bien Pachuca alude y dice es que eso lo publicaron después de que llegamos y yo, muy incipiente conocimiento, ¿no? Recuerdo que en mis clases de derecho nos enseñaban la parte de la no retroactividad, es decir, ninguna ley te es Ujú. retroactiva. Aquí en México tengo una amiga que es abogada, pero ella litiga en Estados Unidos y me decía, no, es que eso es mexicano, amigo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si cambian una norma, la pueden hacer retroactiva y se acabó. Esa es casi la ley que hay en varias partes del mundo. ¿No? Y digo, tú me puedes corregir si me equivoco, porque tú eres el especialista ahí. Entonces, por ejemplo, bajo ese argumento, ante el TAS, pues no necesariamente va a funcionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu cultura y en tu sociedad aplica en tu Lo que opera normatividad. aquí, pero en Ajá, otros lados no. puede cambiar. Entonces, ese es un excelente ejemplo, que digamos, lo pongo porque está en boca de todos ahorita, Claro, de cómo el derecho es importante dentro del deporte hoy en día. Porque en cuanto diga el TAS, si el TAS dice León no va al mundial, y FIFA tiene la autonomía de elegir como quiera, nadie puede criticar si da por dedazo o mete una competición o a quién elige. ¿Por qué? Pues porque el dueño de la federación que lo dice es la FIFA. Y si el TAS ya le da eso, pues va. Si el TAS falla a favor de León, pues la FIFA también tiene que obedecer porque es la máxima autoridad jurídica del deporte. Entonces, claro, ese es un muy buen ejemplo. claro. Oye, Manuel, pues ya el tiempo se nos vino encima. Tuvimos al principio unos problemas técnicos que no nos permitieron empezar y poder abordar más cosas, pero creo que en general vimos lo más importante del tema de hoy, ¿no? Claro, así es. Digo, a grosso modo lo vimos, pero es importante tener estas nociones porque igual ya despierta nuestra curiosidad para ir viendo más temas y pueden hacernos también sus sugerencias de qué más temas quieren abordar. Claro, así es. Pues muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy para tratar estos temas. Muchas gracias, Emanuel. Hasta luego, muchas gracias Jaime y hasta luego, querido público. Hasta luego.